de la cumbre apostólica, los códigos del reino. Es un tema que yo creo es relevante, pertinente, actual para el tiempo en que nos encontramos en la historia. No en la historia según los hombres, sino en la historia según Dios. Y eso es importante. Entonces, para poder entender este tema de la gloria de Dios, tenemos nosotros que ser asiduos, tenemos que ser personas que seriamente escudriñan las Escrituras, porque la palabra escudriñar tiene una connotación de escarbar, de penetrar para poder llegar ahí donde está el tesoro, ahí donde está el oro, ahí donde está la esencia de lo que Dios quiere revelar. Y el espíritu de revelación, el apóstol Pablo en su oración apostólica de Efesios capítulo 1, empezando en el versículo 18, él ora por la iglesia en Éfeso diciendo: para que el Padre de gloria os dé espíritu de revelación y de sabiduría, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis con todos los santos cuáles son las profundidades de la riqueza de su gloria. Entonces, si quieres la gloria del Señor y no la de los hombres, tú tienes que saber que gloria tiene una connotación, tiene un sentido de peso. Y estaba simbolizado en el arca del pacto, y el arca del pacto era llevada sobre los hombros. No podía ser transportada sino por los levitas de la tribu de Coat. No podía otra persona transportar el arca que representaba la gloria del Señor. Dios es muy celoso de su gloria, es algo que Él no comparte con nadie. Él comparte con nosotros todo menos su gloria. Y Él es muy celoso de que nosotros nos atribuyamos algo que solamente le pertenece a Él. Entonces es un tema muy importante. Pero quiero llevarte a la Escritura. En el profeta Isaías hay un anuncio, y el anuncio es de la gloria del Señor que viene sobre su pueblo, sobre su eclesía o eclesia. Y yo hago la distinción porque la palabra iglesia no describe lo que realmente es el cuerpo de Cristo, pero la palabra griega eclesia, que la usó Jesús porque ellos usaban la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Entonces, cuando tú estudias la Septuaginta, tú descubres de que la Septuaginta usó textos que inclusive son más antiguos que los que usaron los masoretas, que son los que crearon un sistema de no se olvidara cómo era la pronunciación correcta, pero se ocultaba la identidad del Mesías. Entonces, los textos que están reflejados en la traducción de la Septuaginta, se considera que pertenecen a unos escritos aún más antiguos que quizás desaparecieron, aunque se han encontrado vestigios de ellos en los rollos que se encontraron en el Mar Muerto. Gracias, hermano. Vamos a la Escritura entonces. En el capítulo 59 está algo que pertenece al nuevo pacto. El nuevo pacto es descrito de esta manera. Jeremías lo describe acerca de el escribir en nuestro corazón, en las tablas de nuestro corazón, las leyes del Señor, para que los principios del reino no sean externos a nosotros, sino sean encarnados
el Señor los escribe en las tablas de nuestro corazón, porque de esa manera nosotros, al igual que Él, nosotros somos la palabra en acción. Nosotros nos movemos por la palabra porque la palabra está dentro de nosotros. La palabra es la que dirige y debe dirigir nuestras acciones y nuestras palabras. Nuestras acciones no deben contradecir lo que dicen nuestras palabras ni viceversa. Lo que decimos es lo que hacemos es lo que decimos. Esa es una expresión de fe, que tú actúas de acuerdo a lo que crees y de acuerdo a lo que declaras. Donde muchas personas pierden es porque no saben el poder de las palabras. Y el poder de las palabras, por inspiración del Espíritu Santo, pueden transformar la atmósfera. No importa dónde tú te encuentres, las palabras del Señor tienen un poder creativo. Mira cómo describe esta provisión del nuevo pacto. En Isaías 59, versículo 21 dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras no faltarán, mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y aquí quiero introducir un término que es importante que tú prestes atención, porque ese es el corazón del Padre. Y cuando hablamos de códigos del reino, tú tienes que saber que lo que Dios está diciendo aquí es que Dios es un Dios de generaciones, y que nosotros tenemos que saber que cada generación tiene una tarea que hacer. Y parte de esa tarea que hacer es transmitir a las nuevas generaciones el consejo del Señor, el poder de la palabra del Señor. Es por eso que la instrucción al niño en sus años de formación es tan importante, porque ahí se establece el fundamento que va a perdurar hasta que él muera. ¿Por qué? Porque ese es el poder de la palabra del Señor. Y el poder de la palabra del Señor, que lo que se describe aquí es la unción profética, es el Espíritu de Dios que viene sobre ti. Y entonces las palabras que están en tu boca, cuando son pronunciadas, cuando son declaradas bajo la unción del Espíritu Santo, esas palabras no son palabras que caen en tierra. Del profeta Samuel se dice que él fue conocido como un fiel profeta del Señor, porque ninguna de sus palabras caían en tierra. O sea que tenía un récord Samuel de ser un fiel profeta del Señor. Eso quiere decir que él tenía mucho cuidado de no decir nada que no fuera conforme a lo que había oído del Señor. Entonces, esto es bien importante, porque cuando entramos al capítulo 60 nos damos cuenta que hay una conexión. A veces la separación entre capítulos y versículos en la Biblia a veces nos hacen pasar por alto de que en el texto original no habían capítulos ni versículos, era un solo escrito. Entonces no hay una separación entre lo que está diciendo Isaías 59, 21 con lo que vamos a leer ahora en Isaías capítulo 60 y todo lo que ahí está descrito. Entonces dice así: levántate. Entonces ese levantar está basado en lo que acaba de decir el profeta. Es parte del nuevo pacto. Tú te levantas por encima de tu generación. Eso es lo que hace la unción profética. La unción profética te posiciona para que tú puedas vivir adelantado a los acontecimientos y no después de los acontecimientos tener una reacción, que es como vive el mundo. El mundo reacciona a los eventos de la historia, pero el Señor con anticipación te anuncia el porvenir para que tú vivas adelantado a tu generación. Y es por eso que cuando Jesús
hablaba y enseñaba no le entendían, porque él no solo estaba hablando cosas pertinentes al presente, pero estaba declarando algo que ante los ojos de Dios ya es una realidad, aunque en la dimensión del tiempo no se hayan manifestado todavía. Ese es el poder de la palabra, y ahí es donde tú, por medio de la fe, conforme a lo que crees, tú hablas. Y claro, las personas que no están acostumbradas o no conocen el lenguaje profético de las Escrituras van a pasar por alto esto. Y es por eso que el Señor, cuando Él quiere que su pueblo entienda lo que Él quiere decirles, Él necesita que nosotros nos apartemos dentro de la multitud para en una intimidad Él revelarnos los secretos de su corazón. La palabra intimidad es muy importante, porque en la intimidad es que se comunican los corazones. Es por eso que en la relación matrimonial, que es una figura de la relación de Cristo con su iglesia, esa intimidad que nosotros como esposos experimentamos, hay secretos que solo pertenecen a la pareja. Nadie tiene derecho de entrar a esa dimensión de intimidad sino ellos. Eso es, ni los hijos, sino solamente ellos. ¿Por qué? Porque la intimidad es donde se comunican los secretos del corazón. Y el ser fieles a lo que se te ha comunicado es tan importante, porque quiere decir que tú atesoras lo que en confidencia, lo que en intimidad se te ha comunicado, porque es una comunicación del corazón. Entonces, esto es importante para poder nosotros posicionarnos en un adelanto al tiempo, en un caminar de acuerdo a lo que Dios anuncia. Terminemos entonces de leer el texto, porque dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. El salmista escribió y dijo: en tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Ahí está la revelación, el alumbramiento de tu entendimiento, la comunicación de la mente de Cristo. Mis caminos no son vuestros caminos, dice Isaías 55, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Porque como son más altos los cielos de la tierra que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos más altos. Entonces, caminar en intimidad con Dios es entender lo que Dios está diciendo. Dios está hablando, Él está comunicando, pero Dios no desperdicia ninguna palabra. Es por eso que cuando el Espíritu Santo te ha hablado en una ocasión y tú no lo escuchas, Él te va a dar otra oportunidad. Pero si no lo escuchas, Él se calla, porque Él sabe de que estás resistiendo su palabra. Entonces Él no va a imponerse sobre ti, porque tú tienes que responder a lo que te está diciendo voluntariamente. Entonces, cuando el Señor se calla, es porque no hemos prestado atención a lo que Él nos ha dicho. Entonces, es importante prestar atención a lo que Dios está diciendo. Entonces, la luz representa la iluminación, el poder ver en medio de la oscuridad. La luz que nos alumbra se describe aquí como la gloria del Señor. Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Eso es lo que vemos, que a través de la historia, la oscuridad que está sobre las naciones. Las naciones no pueden entender los caminos de Dios porque a ellos no se les ha entregado este conocimiento. Este conocimiento se le ha entregado a aquellos que diligente buscan hacer la voluntad de Dios. A nosotros se nos han encomendado
los misterios del reino de Dios para que los administremos a favor de la extensión del reino de Dios para bendición de las naciones, porque las naciones están en oscuridad. Y la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Es por eso que ellos no pueden entender. En la comunicación del evangelio tú tienes que saber que si tú no tratas con el hombre fuerte, la entidad que está detrás de la oscuridad, que está afectando a una familia, a un individuo, a una comarca, a una aldea, a un pueblo, tú vas a tener grandes dificultades en que el mensaje del Señor verdaderamente pueda ser preservado en los corazones. Porque la Biblia dice, y el Señor enseñó este principio del reino, que todo se les es entregado a las personas en forma de semilla. En forma de semilla, como al principio. Todo estaba en forma de semilla. Entonces dice que la semilla, que en griego es la palabra esperma, que es de donde viene la palabra espermatozoide, que es lo mismo que es lo que hace el varón en la mujer, colocar el esperma, la semilla de donde se producirá un nuevo ser humano. Pues la palabra del Señor se es dada en forma de semilla. Mientras la palabra está en forma de semilla, puede ser robada, porque la Biblia dice de que el diablo, cuando la persona no entiende, se roba esa semilla, porque no la entiende. Eso quiere decir que si no hay revelación, no hay entendimiento, el diablo va a robar la semilla. Se la puede robar porque está en forma de semilla. Cuando él ya no la puede robar, es cuando esa semilla ha echado raíces en tu espíritu, en tu corazón, y tú empiezas a actuar de acuerdo a esa revelación. Entonces, para que el diablo no robe lo que está sembrado en los corazones de las personas, nosotros tenemos que ser diligentes en preparar la tierra, en preparar los corazones de las personas, en oración, en intercesión delante del Señor, porque si no, ellos no van a entender. Entonces, pero nuestro tema es la gloria del Señor. Y dice aquí que la gloria del Señor es descrita como un nuevo amanecer, como un nuevo amanecer, como la aurora, porque la senda del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es pleno. Entonces aquí está describiendo la gloria del Señor como un nuevo amanecer. Y un nuevo amanecer habla de la esperanza, habla de la expectativa de lo que el reino de Dios puede producir en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia y en la vida de aquellos que el Señor nos permite comunicar. Entonces, volviendo al versículo 21, la revelación por la unción profética es para posicionarte a ti y a tu descendencia, para establecer lo que no es un término que yo inventé, lo recibí de otro siervo del Señor que enseña acerca de esto, y él enseña acerca de las familias monárquicas. Las familias monárquicas, las familias que heredan a sus generaciones estas riquezas. El Señor desde el principio, Él quería que hubieran dinastías en los linajes. La razón de la pobreza de las naciones es porque hay una interrupción. No se conocen los principios del reino de la herencia. Perdón, necesito tomar agua porque algo me está incomodando. Cuando hay una interrupción de generación a generación, esa generación es robada del beneficio de lo que bendijo a la generación anterior. Y el Señor quería que Israel, que su pueblo, que su eclesía fuera un pueblo
que perpetuara la prosperidad, la riqueza, todo lo que el reino de Dios representaba para el Israel natural como para el Israel espiritual. Déjame explicarte esto. La gloria del Señor es descrita aquí como un nuevo amanecer. La humanidad necesita saber que hay esperanza para su familia, que hay esperanza para su descendencia, que no es la voluntad de Dios que los pueblos vivan en la esclavitud, de la escasez y de la pobreza. Cuando se rompen las maldiciones ancestrales que por generaciones han tenido a las naciones esclavizadas por una mentalidad de escasez y de pobreza. Cuando nosotros sabemos que nosotros como pueblo hispanoparlante, pueblo latinoamericano, fuimos escogidos por el Señor desde el principio para un propósito específico. La Biblia dice en el Salmo 139 que cuando tú fuiste creado, el Señor ya tenía escrito todas las cosas que iban a ser formadas en un libro. Hay un libro de diseño donde Dios conceptuó cómo iba a ser tu vida, cómo iba a ser tu ser. Tú eres un ser único, tú eres una persona única porque el Señor te diseñó de acuerdo a lo que Él previamente había escrito. Tú tienes una historia que no empezó el día que naciste, sino antes de que tú nacieras, tú ya existías en la mente del Señor. Tu nacimiento no es un accidente. Esto ayuda mucho en la sanidad interior que se ministra a las personas que han tenido la experiencia de haber sido abandonados por sus padres, donde hubo una violentación a ese proceso natural de las generaciones. Cuando el Señor revela que si tu padre y tu madre te dejan, con todo y eso el Señor te recoge. Tienes un Padre celestial que te redime. Y entonces tú puedes saber que tu vida no va a ser determinada por esa historia que se escribió por tus ancestros, sino por la historia de Dios que está escrita en su libro y que Él la quiere revelar. Es más, la palabra del Señor dice que el Señor tiene un nombre nuevo escrito en una piedrecita blanca. Tu nombre que te fue dado por tus padres no es el nombre con el que serás conocido en la eternidad, porque el nombre representa el carácter, representa la esencia de la persona. Entonces tú tienes que saber que aún tu nombre es cambiado, para que de esa manera tú sepas que cuando tú naces de nuevo, tú ya no eres aquella persona que antes conocieron. Que la gente, aún tu familia que te conoció, tú ya no eres esa persona. Aunque mantienes tu apariencia física, no ha cambiado, eres la misma persona, pero tú ya eres una nueva criatura con un destino, con un diseño escrito en los cielos. Entonces, la voluntad del Señor para su iglesia, para su eclesía, era la perpetuidad de la efectividad de su palabra. El Señor le dijo a Israel: no se olviden, cuando ya tengan prosperidad, cuando ya sus cosechas sean abundantes, cuando ya tengan casas artesonadas, cuando ya tengan ustedes abundancia de todo lo que ustedes necesitan, no se olviden que yo soy el que les doy el poder de hacer las riquezas. La gloria del Señor no se puede manifestar a través de nosotros si nosotros no podemos presentarnos ante el mundo como un ejemplo de la excelencia del Señor, de su vida en nosotros. Es por eso que cuando el evangelio que tú has recibido no afecta tu ética de trabajo, no afecta tus relaciones sociales, no afecta la manera en que tú administras el dinero, no afecta la manera como tú te proyectas ante la sociedad, quedas corto.
Porque entonces vives un evangelio que es privado, es de una interpretación privada. ¿Por qué? Porque las personas no están recibiendo el beneficio de esa gloria del Señor. El Señor es glorificado cuando tú das fruto, cuando tú produces para lo cual tú fuiste diseñado. Es por eso que no hay una tragedia más grande en la vida de un ser humano que una persona que no sepa para qué nació. Cuando una persona no sabe para qué nació, es una persona que nunca va a estar satisfecha. No importa cuánta gloria del mundo él reciba, no importa cuántos aplausos reciba de la sociedad y de sus semejantes, y cuán famoso sea su nombre, si no sabe para qué nació, si en lo más íntimo de su ser no sabe cuál es su destino y cuál es su propósito, esa persona siempre quedará corta. Es por eso que nuestras vidas no pueden reflejar la gloria del Señor cuando nosotros no tenemos revelación del Señor. Déjame darte un código que encontramos ahí mismo en el profeta Isaías. En Isaías 46, versículo 9 al 10. Dice: acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro, pon atención, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Este código te dice que para tú poder entender la mente de Dios, tú tienes que ir al principio. Y la palabra aquí, principio, es la misma palabra que encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio. Para tú posicionarte, para ser un portador de la imagen y por ende de la gloria de Dios, tú tienes que posicionarte para ver desde donde Dios ve las cosas y poder entender no solamente tu vida, tu destino, pero el destino de tus hijos, y poder declararlo y poder tú pronunciarlo sobre tus generaciones. Entonces el Señor te da este entendimiento de que tienes que ir a Génesis, porque en Génesis está declarado el propósito de Dios para nuestra vida. No ha cambiado. Jesús vino a confirmar todo lo que estaba escrito en la ley del Señor. Él vino a cumplir todo lo que de Él estaba escrito. Él es el cumplimiento de la ley. Él es el cumplimiento de todo lo que los profetas habían anunciado. Entonces déjame darte un ejemplo que se aplica a tu familia. El reino se te es revelado en Génesis 1, 26, 28. Y tu participación en el reino. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, ahí está el reino, el señorío sobre la creación. Está el Señor diciendo desde el principio, nos está diciendo, acordémonos, ubiquémonos, posicionémonos, porque hay una historia que nos han enseñado que no es la historia correcta. Es la historia de los hombres, pero no es la historia de Dios. La historia de Dios está escrita en este libro. Y para tú entender la mente de Dios y entender cómo Él tenía planeado llenar la tierra con su gloria, tú tienes que saber qué tiene que ver con lo que aquí estamos leyendo. Dice, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra
los crió. Y los bendijo Dios. Y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. La gloria de Dios va a llenar la tierra a través de ti y a través de mí, a través del cuerpo de Cristo, a través de todos los miembros del cuerpo de Cristo. Todos tenemos un plan, todos tenemos una asignación, todos tenemos un propósito, todos tenemos un destino, y es el gobernar la tierra. Y esto es algo, mis amados hermanos, que el Señor le está regresando a la iglesia, este entendimiento, porque nosotros no hemos vivido como los herederos de la tierra. Es más, nosotros queremos dejarle la tierra al anticristo. Yo no se la quiero dejar, porque esa tierra no le pertenece a él. Esta tierra no le pertenece a Satanás. Esta tierra nos pertenece a nosotros. El Señor nos dio la administración. Entonces, esto es algo que es real. Todos estos problemas del medio ambiente, todos estos problemas de la ecología, todos estos problemas de los desórdenes en la creación, es porque el hombre creado a la imagen de Dios no está haciendo lo que Dios mandó desde el principio. Romanos capítulo 8 habla de 3 gemidos, y entre ellos está el gemido de la creación, y dice: la creación gime. La creación gime, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Si tú no te manifiestas con la gloria de Dios, la gloria de Dios que está en ti, por su Espíritu que está sobre ti, por su presencia que está en ti, mis amados hermanos, esa gloria no se va a poder dejar ver. Y el Señor le está revelando a su pueblo que es el tiempo de mostrar la gloria de Dios en todas las naciones, con un sistema económico del reino, con un sistema educativo del reino, con un sistema, mis amados hermanos, de administración de la economía del reino. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando la iglesia, la eclesía del Señor toma su lugar, entonces la gloria empieza a manifestarse en la tierra. Dios lo quiere hacer a través de nosotros. Y Él nos dice: presta atención, porque tienes que saber cuál fue mi pensamiento cuando yo te crié. Tú tienes que saber que tú no pasas desapercibido. Es por eso que la función de los 5 ministerios es empoderar a los miembros del cuerpo de Cristo. A mí no me apasiona nada más que, hermanos, levantar una nueva generación. Nosotros estamos trabajando como abuelos en levantar a nuestros nietos para que ellos cumplan su propósito, porque Dios es un Dios de generaciones. Él dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí están las generaciones. Abraham caminó la tierra, él no alcanzó a ver a su descendencia poseyéndola, pero él por fe caminó la tierra que el Señor le había prometido que era para él. El Señor le dijo a su iglesia: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Hermanos, entramos al territorio que Satanás ha estado gobernando, pero nosotros tenemos autoridad, porque el Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Pero es la iglesia tomando las puertas del infierno. Las puertas del infierno que están en tu ciudad, mis amados hermanos, tú tienes autoridad para tú enfrentar esas puertas del infierno, para que, mis amados hermanos, las manifestaciones del reino de las tinieblas, que son la drogadicción, el narcotráfico, el tráfico de personas, todas esas manifestaciones, mis amados hermanos, nosotros tenemos que saber que nosotros, como la iglesia, como el cuerpo de Cristo, como embajadores del reino, el Señor nos dio la autoridad de enfrentar esas puertas del infierno, y esas puertas no prevalecerán contra nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que estar bien posicionados donde el Señor quiere que estemos. El Señor dijo: fructificad y multiplicaos. No podemos cumplir lo que dice aquí
de llenar la tierra y sojuzgarla y señorear individualmente. Lo tenemos que hacer en equipo, lo tenemos que hacer como cuerpo de Cristo. Y este es el tiempo de levantamiento de su eclesía, entendiendo que es más que tener reuniones, gozarnos en los cultos, en las reuniones. No, es más que eso. Es la transformación de las ciudades, es la transformación de las naciones. Si la eclesía no puede afectar la economía de un país, realmente no está haciendo su función. Si la eclesía no tiene participación en la educación, en la política, en las redes sociales, no tiene presencia, no está reflejando la presencia, la gloria del Señor, mis amados hermanos, las naciones permanecerán en tinieblas. Termino con esto. Otro código más. Daniel capítulo 2, versículo 21 y versículo 22. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Dios te quiere revelar los secretos de su corazón. Es un deseo de su corazón, es por gracia. Y nadie debe sentirse excluido, sino tomar su posición y decir: yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, yo nací con un propósito, yo tengo un destino que está escrito en el libro de Dios. Mi historia no la determinan mi pasado ni las circunstancias de mi pasado. Mi vida lo determina el propósito eterno de Dios para mí, para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Quiero decirles algo. Cuando el apóstol David Chi me compartió lo que está en su corazón de que nos congregáramos en esta cumbre apostólica y profética, yo me quedé meditando en lo que él me compartió, el propósito de estar aquí, y yo acepté la invitación, lo llamé aceptando la invitación de estar aquí. El yo predicar o enseñar, eso es secundario, porque para mí es más importante la relación que yo tengo con David. Y entonces mi relación con David no es porque él me invite a predicar o no me invite a predicar. Mi relación es con él y con Olguita y con ustedes. Predicar es un privilegio y es un honor. Y vino ante mí, porque estoy acostumbrado a mantenerme en la investigación, y salió una noticia de esta región, y la noticia decía que con una nueva tecnología, desde arriba, ellos pueden, usando esta tecnología, enviando unas vibraciones a los terrenos. Aún la maleza no puede esconder lo que está oculto, porque cuando rebotan las señales que ellos envían, ellos empiezan a capturar lo que la maleza ha escondido. Y decían ellos: esto cambia totalmente la idea que nosotros teníamos de la civilización maya, porque nosotros pensábamos que eran centros aislados los unos de los otros. Pero esta tecnología ha revelado lo que estaba oculto en la maleza. Y descubrieron ellos sistemas de carreteras, sistemas de suministro de agua, desarrollo urbano,
que tenían los mayas. Y Dios dice, esto es algo increíble, esto tenía la capacidad de albergar millones de personas. Entonces, mis amados hermanos, cuando me quedé meditando en eso, en la madrugada el Señor me dio una visión. Y la visión que me dio, yo miraba como estando yo viendo desde arriba toda la península de Yucatán. Y la península de Yucatán estaba iluminada. Y esta madrugada el Señor me dio la otra parte de la revelación que Él me quería comunicar y que yo se las quiero dejar. Esta mañana el Señor me dijo, esa iluminación que tú vistes es porque yo estoy viendo a Campeche, yo estoy viendo Yucatán. Y esa luz que tú vistes es la luz de mi rostro. ¿Y cómo me lo confirmó el Señor? Esta mañana, esta madrugada, me dijo, mi rostro está iluminando esta región, porque yo he escogido esta región para manifestar misterios escondidos, propósitos ocultos al ojo del hombre y sorpresas que yo tengo para el desarrollo del reino de Dios, no solamente en esta región, pero en las naciones. Y yo le pedí a mi hermano a Oscar Brem, que tengo el gusto de conocerle ahora, ya había oído por testimonio del hermano David, de él y de su amada esposa, y yo le pedí que él pronuncie la bendición arónica donde habla del rostro del Señor resplandeciendo sobre nosotros. Pero yo le pedí a él que lo haga en el idioma hebreo en que fue escrita esa bendición. Así que voy a pedir que Oscar venga. Yo te voy a invitar a que te pongas en pie. La razón de esto es importante. Esto es un acto profético. Lo que queremos es que sepas que el rostro del Señor está brillando sobre ti y sobre esta región, y que Dios va a revelar un misterio acerca de la historia de esta región que nadie sabe, pero su iglesia lo va a saber, porque es para este tiempo. Así que al escuchar la bendición que dice que el Señor te bendiga y tengas paz y haga resplandecer su rostro sobre ti, ahora la recibas como una comunicación de un israelita, de un judío que va a pronunciar en el idioma en que fueron escritas estas palabras, para desatar el poder profético de esas palabras, porque es para nosotros también. Así que escuchémosla. Levanta tus manos, apropiatela para ti y para tu descendencia, en el nombre de Jesús. Quisiera que te pusieras de rodillas, amado hermano, como profeta, por favor. Por favor, incline su cabeza y cierre sus ojos. Quizá el código más importante de todo lo que nos ha dado Dios es la oración. Porque la oración nos lleva a la relación con Él. Pero para tener una relación íntima necesitamos adorarle. Porque sin adoración no hay presencia. Y sin adoración jamás vas a entrar si no has hablado con Él. Entonces hemos hablado desde ayer, yo hablé de códigos, sin mencionarlo. Quisiera que cerrara sus ojos, por favor. Yam Tov. Buen día a todos. Shalom Baruch Oleheinu Melech Haolam Borei Priya Haven Baruch Hashem Shana Tova Metuka Digale Shana Uklateach Taches Shana Ubirchoteach Ani Oeotach Sheli Lahaim Adonai.
El Señor te bendiga y te guarde, que el rostro del Señor resplandezca sobre ti, que Él te sea propicio, te muestre su favor y te dé su paz. Que este día que hoy se va se lleve todo el mal y que mañana cuando llegue traiga todo el bien. Bendito eres, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, Creador del cosmos y de todo lo que vemos y lo que no vemos. Bendigo a este varón con bendición por su palabra. Bendigo a David y a Olguita, su ministerio, sus generaciones. Gracias por el privilegio que me has dado de poder estar aquí, Señor. Fue difícil llegar, pero entendimos que Satanás estaba impidiendo que llegáramos al otro lado por las bendiciones que todos recibimos a través de lo que aquí se está manifestando. Toda Rabá, Adonai, gracias por todo, Señor. Boker Tov, buen día. Baruch Hashem, Adonai. Bendiciones, amados hermanos. Gracias. Wow. ¿Cuántos nos estamos llenando? Llenando. Somos como esas vasijas que nos estamos llenando, ¿verdad? Y yo hasta me erizo de estar recibiendo códigos del reino. Y yo creo que, como escuchamos, Dios es un Dios de generaciones. Y todo esto que estamos recibiendo y nos estamos llenando nos debe llevar a tomar determinaciones firmes, porque la decisión buena que tú puedas tomar hoy va a repercutir en tus generaciones. ¿Cuántos lo creen? ¿Ven? La verdad